Hola, buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Quise esperar unos minutos para, pues, esperar a que se conectaran algunos de ustedes y poder iniciar la clase, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, como sabemos, esta clase corresponde a la unidad 2 de este módulo 5 y bueno, se llama argumentos y diálogos argumentativos, ¿sale? Una de las cuestiones que es importante siempre o generalmente es que, bueno, tenemos que hablar de lo que corresponde a la orden de la sesión y tenemos algunos puntos importantes que son los que vamos a trabajar. Esa va a ser como la guía con la que vamos a trabajar. Entre ellas está la presentación. En este momento no hay compañeros conectados para llevarla a cabo, pero generalmente doy un espacio para que se presenten, ¿no? Y nos cuenten un poco sus inquietudes, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Y también acerca de alguna duda específica que tengan sobre los temas, ¿no? Que vamos revisando. Pero bueno, ahorita pues no hay forma, no hay forma. El siguiente punto es que tenemos que revisar el objetivo o los propósitos de aprendizaje esperados para esta semana. Paralelamente, revisaremos el contenido teórico, que sería el desarrollo de la sesión. Hablaremos de algunos ejemplos y tenemos el apartado de preguntas y respuestas. Aquí yo lo pongo en este orden, sin embargo, soy más de la idea de, de poder ir revisando, conforme vamos hablando de algún tema, ir revisando preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda o algo específico, pues lo vamos revisando, ¿no? Sin embargo, también al final, o previo a la conclusión, abro como este espacio, ¿no? Para poder manifestar las dudas. Después tenemos la conclusión. Generalmente también la conclusión me gusta que la hagamos entre todos para que vea de alguna manera qué tan unificada está la información o qué tan disparada en cuanto al manejo de los conceptos y las definiciones que se tienen que empezar a dominar, ¿no? Y finalmente tengo la bibliografía. Recuerden que en todos sus trabajos es importante que ustedes pongan bibliografía. Yo les pido que respeten la guía APA, séptima edición, que es la edición más actual, y es una guía pues que al final es de las más utilizadas y está pues ya estandarizada, ¿no? Pero hay algo muy importante con la bibliografía. Aparte de dejar la bibliografía, tenemos que usar citas textuales. Dentro de la guía también viene cómo manejar las citas. Si es una cita corta, si es una cita que tiene más de 40 palabras, cómo la tengo que poner, ¿no? Los criterios y demás. Y también hay un apartado para que ustedes revisen cómo enviar un formato. El formato más bien me refiero a qué tipo de letra, qué interlineado, el margen, si uso negrita, si no uso, también si se justifica el texto, si va centrado, si va a la izquierda. Sí, o sea, todos estos detalles son importantes que ustedes los conozcan y vienen en la guía. Se las dejé en la retroalimentación de la actividad 1, si no me equivoco. Pero bueno, esta es la orden de la sesión y vamos a iniciar. Entonces tenemos el tema que es argumentos y diálogos argumentativos. Y bueno, para arrancar quise ponerles este ejemplo que tiene que ver con una imagen donde se alude justamente a la importancia del argumento. Dice por aquí una persona, dice, estoy a favor de la energía nuclear porque las centrales nucleares son muy bonitas. Y uno se queda así como que son muy bonitas. Y bueno, la contrincante le dice, ese argumento no viene al caso, no es pertinente.
Hubiera estado bastante bueno que hubiéramos analizado por qué no son bonitas o si son bonitas y por qué no es pertinente el comentario o lo que está diciendo la otra persona. Y evidentemente aquí porque, bueno, pues en un contexto que parece teórico, ¿no? Algo que está sostenido por las investigaciones, los estudios y todo lo que tiene que ver con la energía, resulta que se concluye en una impresión personal. Es decir, cuando dice esta persona son muy bonitas, entonces rompe con lo anterior. O sea, en realidad no estamos hablando de si a mí me parece bonita o me parece fea, ¿no? No, no es en ese sentido. Una impresión personal no tiene cabida en el sustento de un argumento, ¿no? Por eso el ejemplo. Y por eso la respuesta de la otra persona. Le dice, ese argumento no viene al caso. O sea, ¿qué tiene que ver que estén bonitas con que cuál es la funcionalidad, los beneficios, las ventajas o desventajas de la energía nuclear, ¿no? Entonces no hay para dónde. Y bueno, como siguiente punto revisaremos el propósito de aprendizaje, ¿no? Recuerden que siempre se revisan los propósitos y que tienen que ver con otros módulos. Aquí, con esto que vamos a ver en esta semana, ustedes van a reactivar el aprendizaje del módulo 2 y del módulo 3. Acuérdense que en el módulo 3 hablaban de la interdisciplinariedad intertextualidad. Esto quiere decir que, bueno, las investigaciones y la estructura del argumento a veces o muchas veces tiene que ver con la explicación o la perspectiva de otras disciplinas y de otros contextos. Y que a la vez podemos juntar, ¿no? Buscar desde qué puedo explicar esto, desde dónde puedo explicar esto, lo junto y eso me ayuda a hacer un diálogo. ¿Vale? Otro de los propósitos es comprender la importancia de fuentes fidedignas para sustentar argumentos. Eso quiere decir que tienen que aprender a buscar información. Por allí me he encontrado, algunos de ustedes buscan en Wikipedia, en Rincón del Vago, en monografías.com. Estas fuentes no son fidedignas porque en realidad, por ejemplo, Wikipedia tiene una característica y es que permite justamente que las personas puedan ingresar a modificar el texto o la información. Entonces ahí corremos el riesgo de que no todo lo que esté puesto allí pues tenga que ver con, ¿no? Lo que sea sustentable. Por otro lado, utilizar técnicas documentales e informáticas para la elaboración y presentación de escritos argumentativos de corte académico. Bueno, pues hay que revisar justamente qué tipo de documentos pueden consultar ustedes. Por otro lado, apreciar y dar importancia, da importancia y deduce la perspectiva de cada argumento y del suyo. Es decir, el que yo no esté de acuerdo o el que yo tenga información que refute el argumento de otra persona, no significa que yo estoy habilitado para descalificar, para violentar, para anular. No, para eso se usa el argumento, justamente para refutar y a veces persuadir para que se convenza de algo distinto. Por otro lado, tienen que aprender a aplicar la argumentación para opinar a favor o en contra de diferentes posturas, para negociar y conseguir la aceptación de su interlocutor, que es como lo que les acabo de explicar, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a argumentar para que entonces mi opinión no se quede en una mera opinión, sea un argumento y pueda yo refutar. Por otro lado, hay que aprender a llegar a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo interdisciplinario. Vamos a tener que revisar qué pasa en el entorno de cada uno de ustedes y cómo esto nos puede ayudar a generar un argumento y a provocar una investigación, ¿no? Y finalmente, participar en intercambios comunicativos académicos respetando las normas de la etiqueta para el diálogo y la negociación. Que esto es muy importante porque cuando yo le digo a alguien que no es lo correcto, que está equivocado, que no estoy de acuerdo, tengo que buscar la forma, las palabras, diplomáticamente hablando, para poder decirlo sin que yo me quede como falta de la expresión, ¿no? Falta del argumento per se. Ok, y bueno, aquí les traigo otro ejemplo donde podemos tener polos opuestos, ¿no? Por un lado, hay una comunidad que dice que sí, por otro lado tenemos una comunidad que dice que no, ¿sale? Y que bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Todos tenemos que decir que sí, todos tenemos que decir que no, siempre tenemos que estar divididos. No,
Entonces, bueno, vamos a revisar ahora vamos a repasar qué es precisamente el argumento. Recordarán que en la sesión anterior revisamos qué es esto. Entonces, para dar un repaso, veamos que el argumento es un reforzamiento que intenta probar o refutar una tesis, convenciendo al interlocutor de la verdad o falsedad de las mismas. Los argumentos han de fundamentarse sólidamente con ejemplos, datos, cifras, citas de personas o instituciones. Por eso es muy importante que ustedes utilicen las citas textuales y el parafraseo. Eso aparte de respetar el, el, la aportación de alguien más, o sea, darle lugar a quien lo dijo, también me permite no cometer plagio. Si yo no respeto los derechos de autor, entonces cometo plagio. Aunque yo no supiera, aunque no era mi intención, aunque no sabía cómo citar, aunque lo que sea. Ante el ignorar una regla como lo que marca derechos de autor, no significa que estemos exentos de la responsabilidad, que es total. Ok, entonces ahora le agregamos al argumento otro concepto, que es el diálogo, porque recuerden que el título es diálogos argumentativos, ¿no? Argumentos y diálogos argumentativos. Entonces, cuando le agregamos el diálogo, necesitamos revisar qué es un diálogo, ¿no? Y bueno, aquí la RAE nos dice que es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o sus afectos. Eso quiere decir que es un intercambio de información, de impresiones, de acuerdos, de desacuerdos, dependiendo del contexto. O sea, eso necesitamos tenerlo muy claro. El contexto dependerá, va a marcar cómo, ¿no? ¿Qué disciplinas? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué palabras? ¿Qué argumentos? ¿Qué datos voy a proporcionar para que entonces yo esté dentro del mismo contexto? Y para eso también nos sirve la inferencia. Pero ¿cómo hacemos entonces de una charla o de una plática entre dos o más personas, cómo lo hacemos en un texto? Que eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, pues a la hora de llevarlo a la escritura, pues resulta que a veces nos encontramos con lo que se conoce con la hoja en blanco, ¿no? Por más que quiero, no se me ocurre, ¿no? No sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo ponerlo, no sé cómo explicarme. Resulta que lo intento y no digo lo que quiero decir. Bueno, pero eso solamente va a pasar con la práctica, ¿no? Y yo les decía también en alguna clase que algo que les va a permitir mucho empezar a tener esta fluidez verbal, escrita, analítica, crítica, es a través de la lectura. Entonces sí hay que leer y hay que leer mucho. Lo interesante también es que uno puede acercarse a la lectura desde textos que a uno le interesen. No necesariamente o no exclusivamente es a través de lo académico. Entonces, justamente si nosotros regresamos al argumento, que es la estructura de información para refutar, convencer o desistir a alguien de su postura, y le agregamos el diálogo, quiere decir que por eso nos vamos a agarrar de otras disciplinas o de otras perspectivas para poder ser más expresivos, más explicativos. Y entonces, cuando yo puedo decir que según desde lo jurídico, por ejemplo, la legalización del aborto dice que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, que entonces esto es un fundamento para que ellas puedan ejercer la libre elección del aborto sin perjuicios legales. Entonces ese es un lado, pero a lo mejor ahí yo pongo qué dice la psicología. ¿Qué dice la psicología sobre el aborto? ¿No? Entonces yo por un lado explico de lo jurídico, por otro lado explico lo psicológico y a lo mejor por otro lado explico lo sociológico. Entonces son tres disciplinas que entre una y otra se van enriqueciendo y al final yo voy a usar técnicas gramaticales para poder unirlas. Esas técnicas gramaticales se llaman conectores, que son palabras que conectan un texto con el otro. Si yo estoy hablando de que legalmente la mujer tiene derecho a la libre elección del aborto y quiero enlazarlo con la parte psicológica, entonces yo pongo, sin embargo, desde la perspectiva psicológica, una mujer que ¿no? Entonces yo lo voy enlazando
¿no? Voy buscando cómo se una el texto y a eso se llama, eso se llama diálogo argumentativo, porque aparte está basado en cosas teóricas, sí, con citas, con bibliografía, ¿no? O sea, fundamentales. Ok, y aquí les traigo un ejemplo muy, muy básico de cómo podemos armar este diálogo argumentativo, ¿sale? Entonces voy a ponerles este videito que es muy, muy rápido. Denme un segundo. Voy a compartirles la pantalla para que lo vean y lo voy a regresar, ¿ok? Ok, un momento. Aquí lo regreso. Por ahí lo vean, ¿no? Ok, es un ejemplo solamente de cómo podemos justamente, cómo podemos armar el diálogo, ¿no? El diálogo justamente argumentativo para que podamos hablar de un contexto sostenido, ¿no? O sea, un argumento es eso, necesita de eso. Si hablamos solamente de, pues es que yo creo, o sea, yo pienso, yo opino, pues evidentemente no vamos a llegar a mucho y nuestro discurso no va a llegar a mucho. Se queda en la opinión y esa es una de las cosas que tienen ustedes que aprender bastante bien. O sea, mi opinión no es que esté bien y esté mal, la opinión es la opinión. Yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo soñé, yo, ¿no? Es propio y se vale. Pero a la hora de tener que sostener un lugar, una postura, en cuanto a un tema, en cuanto a una perspectiva y esto, la opinión personal no alcanza para sostener una postura. Necesitamos otras investigaciones, necesitamos revisar, armarlo, estructurarlo, para que entonces podamos persuadir, pero persuadir éticamente, o sea, con la información clara, ¿no? Y bueno, algo que es importante que ustedes tienen que revisar, que como parte de esta unidad también, es lo que conlleva los elementos que necesitamos. ¿Qué necesito para argumentar y para hacer un diálogo argumentativo? Indispensables. Investigar, que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. O sea, no necesariamente tengo que ir al laboratorio, tengo que experimentar en la NASA. No, no necesariamente. Otro lado es que tengo que considerar fuentes impresas o electrónicas de información. Entonces, o también la informática en la investigación, ¿no? O sea, que tiene que ver justamente con la búsqueda.
la referencia. Yo les pido abiertamente que no usen Wikipedia, que no usen Rincón del Vago, que no usen monografías, que no usen definiciones.com, algo así, que son páginas muy básicas, muy básicas y poco confidenciales. Yo les pido que tengan, y les voy a subir un documento donde viene cómo buscar información en las redes sociales, perdón, no, en internet, ¿no? Para que ustedes utilicen estos elementos y puedan diferenciar y aprendan, porque también es muy triste que ustedes creen en algo que están leyendo, pero que no saben paralelamente o desconocen que eso no es cierto. Entonces eso es aberrante, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan hacerlo. Por otro lado, la búsqueda de la información, hay que saber hacia dónde. Si yo, si yo quiero hacer una investigación sobre los daños psicológicos sobre las adolescentes embarazadas en la Ciudad de México, entonces yo tengo que decidir qué investigación es. Acuérdense que hay dos tipos de investigaciones, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es aquella que me va a permitir contar, medir y volver a probar. Esas características son importantes. Con la cuantitativa es contar, medir y volver a experimentarlo. Y hay otra que se llama cualitativa. La cualitativa es más compleja porque tiene que ver con la cualidad, o sea, con la parte subjetiva. Se usa más bien en las ciencias sociales, ¿no? O sea, si yo voy a investigar qué daño psicológico o qué afectación psicológica tienen las adolescentes que han sido embarazadas entre los 14 y los 15 años, pues entonces voy a usar una cualitativa porque voy a hablar de la cualidad, de lo subjetivo, de qué siente, qué le ha pasado, cómo vive ahora después de que tiene el niño, no sé, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Y otro aspecto fundamental es que tenemos que saber hacia dónde vamos, hacia dónde lo vamos a llevar. Ok, yo quiero saber cuáles son los efectos psicológicos de las mujeres o las adolescentes embarazadas entre los 14 y los 15 años en la Ciudad de México. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Lo voy a investigar, pero ¿para qué lo quiero? Bueno, pues entonces voy a hacer un ensayo o voy a hacer un debate porque yo estoy en contra de que las mujeres o las adolescentes de esa edad se embaracen y creo que es responsabilidad de los padres. Entonces lo voy a llevar hacia un debate o lo voy a llevar hacia una mesa redonda o lo voy a llevar hacia la estructuración de un ensayo o lo voy a llevar a un foro. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Es importante saber, ¿vale? Estos son elementos indispensables para que ustedes sepan más o menos qué rumbo va a tomar o necesita tomar su diálogo argumentativo. Y aquí les traigo un ejemplo. Vamos a verlo. También es un video. No lo vamos a ver completo, pero bueno, pues en la medida de lo posible lo vemos. Bueno, un saludo. Mi nombre es Oscar Ceniza. Mi profesión es historiador. Soy historiador de la Universidad Nacional y estoy aquí en UNAM como profesor del programa de antropología. Entonces, el objetivo de esta grabación es hablarles un poco de la pertinencia de los ensayos académicos, cómo se construyen y para qué sirven, qué objetivos tienen y qué se logra con esto en un proceso de aprendizaje. El ensayo es, ante todo, desde mi punto de vista, una metodología para conocer. El ser humano, en la medida que escribe, logra reflexionar sobre algunos temas que en una clase o recibiéndolos de alguna información de internet simplemente puede registrar, pero las cosas realmente se asimilan cuando están sujetas a reflexión y se reflexiona de forma pausada y tranquila y se suman argumentos en torno al tema cuando se está escribiendo, porque aquí se suma cierto rigor en el sentido en que uno está escribiendo para alguien, tiene que tratar de comunicarlo, y si uno realmente no ha entendido el tema, pues cuando lo está escribiendo se va a dar cuenta de las limitaciones. Entonces una comprensión real, una asimilación de los asuntos que uno percibe por cualquier medio, se logra concretar a través de la escritura. Y el ensayo tiene pues como unos parámetros en el que trata de reforzar una escritura más rigurosa, es decir, en el que usted expone una tesis, va desarrollando un argumento en torno a algún tema. En términos, si se quieren, cognitivos, lo que el ser humano casi siempre hace es tratar de vincular, buscar nuevas relaciones entre los elementos que ya se han dado. Nadie se inventa nada de cero, digamos, nadie saca un tema nuevo, absolutamente nuevo.
sino que la experiencia de la humanidad acumulada en algunas lecturas, en información que podemos obtener por otros medios, nos sirve para tener una base a partir de la cual nosotros hacemos nuevos vínculos, buscamos nuevas relaciones en el mundo de los fenómenos. Es decir, tratamos de reconstruir o de reconfigurar lo que ya está, no lo inventamos de cero. Y esa reconfiguración se puede hacer a través de la escritura. El ensayo plantea la idea de presentar un poco cómo es que logramos el proceso de vínculos, de relacionar nuevos conceptos, relacionar nuevas abstracciones, en fin, en el tema en el que se trate, siempre hay un conocimiento acumulado que nosotros tratamos de recombinar. El ensayo tiene una introducción en que nos tratamos como de exponer más o menos qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos presentar en este ensayo, qué es lo que hemos logrado como algo novedoso que se puede presentar. Y luego hay que sumar argumentos, porque la especulación no puede ser puramente teórica o especulativa. En la universidad y en las ciencias, desde la revolución científica, lo que se intenta es que cualquier argumentación que tenemos quede sometida a control. ¿Quién hace el control? El control lo hace la experimentación o compartir esto. Cuando uno comparte argumentos con otra persona te puede decir, no, pero hay muestras de que esto no es así como usted lo dice, o hay otras opiniones en contra de lo que usted dice. Entonces uno también en el desarrollo del trabajo tiene que hacer una recopilación de estas distintas perspectivas. Entonces uno argumenta a favor o en contra, se apoyan autores, también pone autores en contra, es decir, aquí hay un trabajo de honestidad intelectual, ¿no? No es simplemente la especulación en la que a mí todo me queda acomodado en mi autonomía y mi tranquilidad y en mi paz, digamos, para cerrar mi estudio y mostrar que yo tengo la verdad, sino que es un trabajo en el que uno ante todo está haciendo un esfuerzo o un ejercicio comunicativo de tratar de ser los otros, porque si no nos quedamos en el control externo. Entonces estamos hablando de una honestidad intelectual en la que uno no solamente argumenta a favor de su tesis, sino que opone otras perspectivas y además las cuestiona y entra en diálogo con ellos. Entonces el cuerpo del trabajo ante todo es este encuentro de argumentos que uno tiene que tratar de organizar muy bien, ¿no? Pues tampoco puede quedar totalmente desarticulado. Entonces uno usa subtítulos para ocuparse por temas, ¿no? Temáticas ante todo, y allí sigue sumando argumentos a favor y en contra. Y luego trata de sacar una conclusión en la que ve si puede seguir sosteniendo su argumento o simplemente las pruebas en contra de la hipótesis inicial son totalmente contrarias. Entonces un ensayo es como una pequeña compilación de lo que uno ya tenía como hipótesis. Ahora, uno no arranca a escribir un ensayo de la nada, uno tiene una hipótesis y sabe que y tiene cierta convicción por reflexión previa que la puede probar, ¿no? Y es que se lanza a escribir. En últimas, los argumentos destinados a tumbar la tesis por lo general no derivan en que uno al final se retracte de lo que puso en la introducción, ¿no? Sería demasiado honesto, ¿no? Entonces ahí es cuando uno desecha el ensayo y vuelve a escribir otro, pero ya mejor acomodado a los hechos, especialmente por el control que han hecho otras personas sobre el asunto. Como ensayos se pueden aplicar en tantas ciencias distintas, pero lo que estamos haciendo todos es retomando conocimiento que ya existe y revinculándolo en nuevas relaciones que quizá el ser humano no haya visto antes. ¿No? Entonces nosotros queremos en un proceso reflexivo hacer nuevos vínculos, entonces no importa cuál sea la temática, en últimas hay fenómenos y los queremos reorganizar en una nueva perspectiva. Entonces así se va moviendo el asunto. ¿Y el papel del ensayo en la formación profesional? Si quiero hablar de cuál es la aplicación del ensayo. Pues quizá tiene que ver ante todo con lo que dije al comienzo de la posibilidad de que es uno de los ejercicios mejor asentados para la reflexión, para asimilar conocimientos, porque si es la mera recepción pasiva de conocimientos, pues primero esa memoria no funciona como la de los computadores, ¿no? No es como un contenedor, sino que simplemente agarra cosas en la medida en que las elabora y las asimila. Entonces la forma de hacerlo, la mejor forma es escribir, ¿no? O tratar de construir también narraciones coordinadas, pero pues hay filósofos que no escribieron nada, pero les gustaba hablar y compartir, y otros sí, y la mayoría tratan de escribir esto, y son muy buenos escritores y personas reflexivas. Por ejemplo, Nietzsche se destaca mucho el hecho de que casi todo lo que él experimentaba en su vida, él lo estaba de inmediato elaborando en escritura. Entonces escribió mucho, pero entonces la vida se convierte en una vida de literatura, ¿no? Que es como se llama el libro de Nehammer sobre Nietzsche. Sí. Ok, bueno, pues este es un ejemplo de justamente de lo que tiene que ver con un texto argumentativo que tiene, les decía yo hace rato que tenemos que revisar hacia dónde vamos, ¿no? En este caso los centré en el ensayo porque nos piden ensayos en este módulo. Entonces creo que
Eso les puede servir mucho más a ustedes para poder tener la idea de cómo hacerlo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver un resumen para ir cerrando de lo que atañe a estas 2 semanas para que ustedes vayan pudiendo de alguna manera sacar sus propias conclusiones y acercarse pues de una manera más lúdica a lo que representa el argumento, ¿no? Hola y bienvenidos al Criterio. Se los El dejo. día de hoy vamos a comentar sobre las premisas y las conclusiones dentro de la sección Saber Pensar. Como ustedes ya conocen esta sección, es aquella en la cual les doy herramientas prácticas para poder argumentar o, como su nombre lo indica, pensar mejor. Las premisas y las conclusiones son la base estructural de cualquier argumento. También es la base de la lógica. Así que, en conclusión, es la base del saber pensar. Y es extremadamente importante, sobre todo para la contraargumentación, saber a qué responde una conclusión y a qué responde una premisa. Para hacérselo muy simple, un argumento se entiende que es la unión de las premisas con la conclusión a través de unas reglas de inferencia. Para hacérselo fácil, imagínense una casa de Lego. La conclusión es el techo. Y las premisas, que pueden ser una o varias, van a constituir las columnas o las bases que sustentan, que justifican, en donde se apoya la conclusión. Nunca la conclusión puede ser el piso, porque siempre requerirá una conclusión que algo lo sostenga. Y la inferencia es que se puedan unir, es decir, que esta pieza tenga una caída sobre, en el caso que no se puedan unir, entonces no estamos hablando de argumentos, sino de aseveraciones individuales. ¿Sí? Les voy a colocar un ejemplo para que quede más claro esto. Si yo digo, este círculo es rojo y este círculo es azul, la conclusión que puedo sacar es que los círculos son azules y rojos. En ese caso, hay dos premisas y una conclusión que salen de esas premisas. Pero también puedo decir lo siguiente. Este círculo es rojo o este círculo es azul. Por ende, buenas noches. Como ves, en esa condición no hay inferencia. Es decir, una cosa no soporta la otra. La conclusión no está soportada por las premisas. Por ende, es un argumento, o mejor dicho, es un no argumento. No es que es un mal argumento, es que no es un argumento. En virtud de que no hay inferencia, o lo que es igual, no hay elementos que la unifiquen. Saber identificar la conclusión, las premisas, es la base de la argumentación. Este video bien podría llamarse Introducción a la Argumentación o Aprendiendo a Argumentar. Para hacerlo mucho más simple, una conclusión debe responder a una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Y la premisa tiene que responder a otra pregunta. ¿Por qué lo está diciendo? ¿O en base a qué está diciendo? Es decir, en base a qué está diciendo que es la conclusión. Cuando se da clase de lógica, normalmente se habla de la lógica aristotélica o de la lógica muy clásica, y por ende se tiende a creer que la lógica va en el orden de premisa 1, premisa 2 y conclusión. Y nada más alejado. La lógica mal llamada lógica informal o lógica no clásica, que es realmente la base de la teoría de la argumentación, que al final de este video lo que habla de teoría de la argumentación, nos dice que no, que la conclusión normalmente va antes y en la forma discursiva común, la premisa o las premisas vienen después. Pero es indiferente el orden. Es decir, no crean que vamos a hablar de premisa 1, premisa 2 y conclusión, sino de encontrar la conclusión y la premisa en cualquier discurso o en cualquier elemento. Para llevarlo a casos prácticos, vamos a hacer primero. Vamos a menar la siguiente frase. Todos los colombianos comen arepa, porque lo he visto cuando viajo. La conclusión a la pregunta, ¿qué estás diciendo en esa frase? Estoy diciendo que los colombianos comen arepa. Esa es la conclusión. La premisa sería, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué dices esa conclusión? Bueno, porque yo lo he visto cuando viajo. Si ya viste el primer video de esta serie, ya sabes identificar lo que es una aseveración universal y lo que es una aseveración particular. Así que cuando escuchamos la palabra todos, ya sabemos que estoy abarcando a la totalidad de lo que he llamado colombiano. Y eso me deja una contraargumentación muy fácil, que sería,
¿Viste a todos los colombianos en tu viaje? Obviamente la respuesta es no. Pero ya más adelante voy a hablar de contraargumentación. Pero fíjense la importancia. Si yo logro saber cuál es la conclusión y cuál es la premisa, yo puedo atacar la premisa para desvirtuar la conclusión o la conclusión para desvirtuar la premisa. En este caso, como la persona me la puso fácil, me dijo todos los colombianos, porque yo lo he visto, la pregunta es, ¿y es que has visto a todos los colombianos? Pero sigamos con el análisis. Hay una palabra cuando se habla de premisas explícitas y conclusión explícita que las unen. Y esto se le llaman palabras indicadoras de premisa o de conclusión. A mí no me gusta mucho esto, pero cada vez que ustedes vean una palabra que sirve de bisagra entre dos aseveraciones o entre dos oraciones, pues entonces sepan que ahí hay una división que me dice una de esas dos es premisa o una de esas dos es conclusión, o son dos premisas o son dos conclusiones más dos premisas. Es decir, los indicadores solamente me están diciendo que hay dos frases diferentes, que hay que analizar a ver cuál es cuál. No siempre se usa. Por ejemplo, aquí le doy esta frase escrita. Todos los colombianos comen arepa. Yo lo he visto en mis viajes. No hay palabra indicadora. Vamos a hacerlo más gráfico. Agarro la frase y coloco donde dice todos y le coloco un color y además digo que esto es una aseveración universal. Es decir, ya sé cuál es el alcance de mi conclusión. Los colombianos comen arepas. Esa es la conclusión. Yo lo que estoy diciendo con la frase es que los colombianos comen ese plato tradicional venezolano, porque sería la palabra indicadora. Ah, mira, que hay una división. Es decir, de la conclusión paso a otra cosa, o de la premisa paso a otra cosa. Como me dice porque, yo ya sé que es el sustento, la justificación de lo anterior. Lo he visto cuando viajo, así que es una premisa. Es decir, se ha cumplido la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que dice y por qué lo dice? Ahora, en el mundo real, en el mundo discursivo, en la argumentación, normalmente no hay conclusiones explícitas y premisas explícitas, sino por el contrario, sobre todo por la retórica, se usa mucho las conclusiones implícitas, es decir, las sugeridas, o las premisas se esconden. Vamos a colocar este ejemplo. Si suena como culpable, camina como culpable, y si mira como culpable, no sé, yo no quiero decir nada, solamente quiero dejar esto aquí nomás, y te vas. Obviamente, la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3 me llevan a una única conclusión. Usted lo que está queriendo decir es que el sujeto es culpable. Es fácil. La conclusión no te la están dando, te la están infiriendo para que tu cerebro se dé. Otro ejemplo más cotidiano y todavía más duro es, miren, están hablando dos personas y hay una discusión. Me dice, Jorge dice que le dio el dinero a Mario y Jorge nunca miente. ¿Qué es lo que te está diciendo? La conclusión implícita es que si Jorge nunca miente y si está diciendo que le dio el dinero a Mario, y el dinero está perdido, obviamente, si no hubiera discusión aquí, entonces lo que está diciendo es que Mario miente. O no lo está diciendo. E incluso esto es una trampa retórica. Si tú dices que estás diciendo que Mario miente, y la persona te dirá, no, yo no he hecho eso, eso lo estás diciendo tú, has caído en una trampa retórica. Porque caíste en la conclusión implícita. Tú fuiste hindú. Ok. Bueno, pues no vamos a terminar de verlo porque está interesante. Yo se los dejo en la grabación, vienen los datos. En la grabación de la clase vienen los datos para que ustedes lo terminen de ver. Pero con esto quiero que de alguna manera podamos hacer como una recapitulación de todo lo que hemos revisado en estas 2 semanas, porque en esta semana que viene, justamente, ustedes tienen que, bueno, van a seguir trabajando con el argumento, evidentemente, y ay, perdón. Y pues les piden, ¿no? Que hagan algunas actividades como participar en el foro para hacer el análisis de un debate. Entonces, cuando ustedes hagan el análisis del debate, sí requerimos que ustedes sepan, pues, qué es lo que están poniendo, cómo lo están poniendo y desde dónde. ¿Vale? Y bueno, ya estamos en la parte de preguntas y respuestas y en este sentido quiero hacer un planteamiento que es generalmente el que me preguntan, es que, ¿cómo hacer un ensayo? Y al final,
qué es una premisa y qué es una conclusión, ¿no? O sea, para armar el argumento. Entonces, el ensayo tiene, acuérdense que es una narrativa donde van a ustedes a plasmar su investigación, su postura y su hipótesis, como bien lo vimos en el video, valga la redundancia. Yo ya sé de qué quiero hablar, pero ahora tengo que abordarlo desde alguna perspectiva o alguna disciplina, y ahí voy a poner estas explicaciones o estos argumentos, los voy a plasmar de manera escrita, y yo en lo particular sugiero que no pongan subtítulos, solamente título, el nombre del ensayo, y que de manera implícita ustedes hablen de la introducción, que es la parte inicial, que nos cuenten un poco, grosso modo, de qué trata el ensayo, y luego, sin que pongan el subtítulo de desarrollo, empezar a justamente engarzar la introducción con el desarrollo, de tal manera que el lector no se dé cuenta que no sí se da cuenta, pero ya cuando está en el desarrollo, no por el subtítulo que va a pasar al desarrollo, ¿no? Y al final también usamos los conectores, como les decía, para unir el desarrollo con la conclusión. Es decir, hacemos solo un texto con los tiempos del ensayo, que es introducción, desarrollo y cierre, o conclusión, de manera tácita. ¿Ok? Y usar citas textuales, ¿no? Insisto, revisen la guía, está muy, muy técnico. Casi les dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, perdón, así dependiendo de lo que vayan a hacer. Si va a ser una bibliografía, si va a ser citas, si va a ser parafraseos, si va a ser, van a dejar un video, no sé. Ahí les dicen exactamente cómo dejarlo, cómo citarlo. Y el ensayo requiere de citas textuales, pero paralelamente no abusar de las citas textuales, porque luego hay quien quiere poner puras citas y no pone nada de sí, ¿no? Nada de lo que ha entendido, de lo que no está de acuerdo, de lo que asoció, no sé. Y sí es importante. El ensayo es de una manera de criticar algo, ya sea a favor o en contra, pero es una crítica argumentativa. Y bueno, sobre el argumento per se, recuerden que es una forma de persuadir para encontrar cierta información y de allí poder convencer, cambiar de opinión, no sé, ¿no? Ante alguien más, ante una perspectiva, ante un contexto. Entonces recuerden, y este video me gusta mucho el que acabamos de ver porque esta persona explica bastante bien qué tiene el argumento. Y ya lo sabemos, tiene tres cosas, tiene la premisa, tiene la conclusión y tiene la inferencia. Y estas tres cosas tienen que mantener un mismo contexto. No se pueden salir de contexto, si no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y entonces no es un argumento. Entonces, él nos dice que la conclusión es la explicación de la premisa. Es decir, si yo digo, los mexicanos no se rajan, en mi conclusión tengo que explicar por qué. O sea, es decir, tengo que poner allí las características esenciales, únicas, distintivas de un mexicano o del mexicano que no se raja. Y Octavio Paz lo describe. Entonces, yo en lugar de decir que el mexicano no se raja pues porque es bien macho, en lugar de decir eso, pues entonces yo agarro las características que identifican o describen al mexicano que no se raja. ¿Sale? Y bueno, para concluir, creo que parte de este video sirve mucho para la conclusión porque nos remite justamente a la pulpa de lo que estamos trabajando. Recuerden que el argumento, en tanto argumento requiere de bibliografía, requiere de investigación, requiere de análisis, requiere de citas textuales, y para llevarlo a algún lugar necesitamos saber a dónde vamos a ir. ¿Qué queremos hacer con lo que estamos escribiendo o con lo que estamos analizando o investigando? Voy a hacer un debate, voy a hacer un foro, voy a hacer una mesa redonda, voy a hacer un ensayo, no sé. Entonces yo voy a elegir mi texto argumentativo, ¿no? O sea, mi tipo de espacio argumentativo. Si es para ensayo, ya lo vimos. Si es para debate, ya lo vimos. Si es para foro, ya lo estamos trabajando. Y en esta semana vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo de manera mucho más puntual. Y sí les pido, por favor, que sean muy cuidadosos con sus participaciones. Cada participación se evalúa de manera individual o independiente. Si ustedes ponen en una participación, estoy de acuerdo contigo, compañero, porque creo que la vacuna sí es el mejor de los inventos que ha pasado, pues, y ya lo dejan ahí, esa participación equivale aproximadamente a un 50%.
¿Por qué? Porque no tiene citas textuales, porque no tiene parafraseo, porque no dejaron la bibliografía y porque no dicen nada. O sea, no dicen más allá de estoy de acuerdo. ¿Sale? Entonces, como se darán cuenta, este es un ejemplo del no argumento. Tengan cuidado porque, pues, al final del día se les tiene que evaluar, ¿no? Entonces, creo que si ustedes siguen estas características y estos requisitos del argumento y del sustento del argumento, creo que con eso podemos hacerlo bien. Y bueno, con esto concluyo. Les agradezco muchísimo para cuando vean la clase, ¿verdad? Porque supongo que por la fecha no se conectaron, pero al final del día recuerden que pues sí tenemos tradiciones, tenemos cosas que nos hacen parte de la cultura. Sin embargo, hay otras tantas que pues no paran, ¿no? Como esta parte académica, lo laboral, ¿no? Entonces, pues yo les pido que de ninguna manera en otros momentos ustedes pues dejen de hacer sus cosas porque se crea que pues la cultura llama, ¿no? O sea, sí es importante respetar las tradiciones para cada uno, para quien las siga y las necesite, pero paralelamente a las actividades cotidianas, ¿sale? Y bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien y los leo pronto.